Buenos días. La Universidad del Valle de México se ha logrado constituir como una escuela de excelencia y con el objetivo de incrementar el acceso a la educación superior de calidad y hacer del mundo un lugar mejor. VM forma parte de la red de universidades más importante del mundo, Laureate International Universities. Campus San Rafael Alma Mater les da la más cordial bienvenida a la conferencia titulada Día Mundial del Síndrome de Down. A continuación, presento a nuestro invitado, maestra Susana Davey Farías. Es licenciada en Educación Especial en el área motriz y maestra en Educación. Es especialista con diversos estudios en discapacidad intelectual y multidiscapacidad, además de estrategias de intervención con métodos alternativos y aumentativos de comunicación, lengua de señas mexicana y sistema braille, así como técnicas de desplazamiento. Se ha interesado por la logopedia, la psicomotricidad y lo relacionado con la integración sensorial, nutriéndola con formación en creatividad y formación artística, lo que le ha permitido intervenir en diversos contextos. También cuenta con estudios en desarrollo humano, adolescencia normal y patológica, apropiación corporal, marcas corporales y sexualidad. Temas desde una perspectiva psicoanalítica. Recientemente se ha inclinado por la inclusión en el ámbito laboral de los grupos minoritarios y el liderazgo dentro de las organizaciones. Ha trabajado en todos los niveles educativos, desde educación inicial y escuelas de nivel básico, hasta el nivel medio superior y superior, tanto en el ámbito regular como el especial. Actualmente trabaja en un hospital perteneciente a la Secretaría de Salud y es docente de la Universidad Interamericana para el Desarrollo. Cedo cámara y micrófono a nuestro invitado para iniciar con nuestra conferencia. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchas bien. Perfecto. Voy a compartir entonces mi presentación. ¿Me dicen si la pueden ver bien, por favor? Ya se ve. Perfecto. Pues entonces, déjenme mover esto. Listo, pues entonces vamos a iniciar con este tema que me parece pues sumamente interesante y bastante controversial en muchos sentidos, porque al final del día sigue siendo un tema bastante complejo y también sigue representando un tabú, ¿no? Para muchas personas. Iniciaré hablando de algunos conceptos que me parecen clave para poder llegar a esta parte del síndrome de Down. El primero de ellos sería el término de discapacidad, que la Organización Mundial de la Salud, por ahí de la década de los 80s, refiriéndose o basándose en esta clasificación internacional de las deficiencias, las discapacidades y las minusvalías, lo define como toda restricción o ausencia de la capacidad de realizar alguna actividad de manera normal o dentro del margen que se considera normal para un ser humano. Y aquí me gustaría analizar un par de cosas. Primeramente, que el término discapacidad viene establecido como una consecuencia de una deficiencia, que en ese momento histórico se entiende como toda pérdida de la normalidad de una estructura o de una función psicológica, anatómica o fisiológica del cuerpo, ¿no? Y el número 2 sería entonces cuando pienso en el segundo término que a mí me hace muchísimo ruido, que sería el término de la normalidad. Por supuesto que hay algunas disciplinas en las que tendríamos que hablar necesariamente de la normalidad, como por ejemplo la morfología, la fisiología y la anatomía humanos, ¿no? Porque evidentemente debe de haber, ¿no?,
dos manos, dos ojos, etcétera, o que constituyen, ¿no?, al cuerpo humano. Sin embargo, cuando hablamos de la parte del ser humano, que es algo tan complejo, tan completo y tan diverso, me parece un poco difícil, ¿no?, hablar de algo que se pueda encasillar o que se pueda tratar como algo regular, ¿no? Y aunque para efectos prácticos como profesionistas lo hacemos o lo tomamos como algo que se puede hablar dentro de unos parámetros de esferas de desarrollo, la verdad es que a mí me parece hasta cierto punto complicado delimitar hasta dónde podemos decir que algunas características entran, ¿no?, dentro de una esfera o de otra. Ahora, con el paso del tiempo y con todas estas transformaciones que hemos vivido como sociedad, evidentemente el término también se ha ido transformando y ha ido evolucionando, ¿no? En el informe de discapacidad que se trabaja en 2001 por por algunos organismos internacionales, se apunta a que se atienda ahora la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud, donde ahora se toma en cuenta la discapacidad como un término globalizador. Este término globalizador va a tomar en cuenta ahora las deficiencias, las limitaciones en las actividades de las personas y también las restricciones que tienen al participar en los contextos en que se puede encontrar cualquier tipo de persona. Es decir, ahora vamos a tener dos senderos principales. Primero, vamos a hablar de que estas anormalidades ya no van a estar depositadas en la persona, sino, no únicamente, pues, sí vamos a tener que va a haber alguna disminución de lo que va a poder hacer la persona, pero ahora va a ser en función del contexto. Es decir, ya no vas a ser tú quien va a estar mal por no tener, por ejemplo, una visión normal, ¿no? Una visión de 20/20, sino que ahora, ¿qué va a ser el contexto para poder dar respuesta a esta visión que no tienes completa, ¿no? ¿Qué va a ser el contexto para dar respuesta a esto? Y el otro camino va a ser toda la parte adaptativa, toda esta respuesta que va a tener la persona en cuanto a su comportamiento. Incluso yo podría hablar que tenemos un tercer camino en el que se va a mezclar estos dos senderos principales, ¿no? La parte de la anormalidad en las funciones corporales y la otra en el comportamiento adaptativo, lo que evidentemente nos lleva a pensar en un modelo social. Y justamente retomo esta parte del modelo social porque hoy, en pleno 2022, se presentan muchas discusiones y muchas controversias porque hay gente y muchos profesionistas que siguen pensando que debemos apostar por uno o por otro modelo, que son como muy puristas y creen que nada más hay que irnos por el modelo médico o por el modelo clínico o simplemente por el modelo social o el modelo ecológico, cuando en verdad no podemos hacer como que existe un solo camino. En realidad el ser humano es muy complejo y podemos estar haciendo que ambos estén conviviendo. ¿Por qué? Porque al final del día la intervención que vamos a hacer en esta parte de la discapacidad pues tiene que ser justo multidisciplinar, ¿no? Entonces, por ejemplo, no veo que nosotros que nos dedicamos a la parte de las ciencias sociales podamos prescindir, ¿no?, por ejemplo, de un diagnóstico médico para poder intervenir de la mejor manera. O tampoco veo, por ejemplo, a un terapeuta de lenguaje, a un fisioterapeuta, ¿no?, que simplemente se base en los factores sociales para poder intervenir de la manera más adecuada. Evidentemente tendrá que hacer sus estudios y sus pruebas clínicas para poder estar interviniendo de la manera más adecuada. El próximo concepto que quisiera abordar sería entonces el de la discapacidad intelectual. Aquí me basé básicamente en el DSM-5.
que menciona que la discapacidad intelectual es un trastorno que incluye limitaciones en el funcionamiento intelectual, así como en el comportamiento adaptativo de una persona, y que necesariamente debe cumplir con 3 criterios. El primero de ellos sería la deficiencia en las funciones intelectuales. Por ejemplo, podemos hablar de deficiencia en la resolución de problemas, en el razonamiento, en la abstracción, perdón, en el juicio y en el aprendizaje. También tendría que estar presentando la persona deficiencias en el comportamiento adaptativo. ¿A qué me refiero con esto? A no alcanzar los estándares de desarrollo que por edad le corresponden. ¿En cuanto a qué? En cuanto a la autonomía personal, en cuanto al funcionamiento en la vida cotidiana, en cuanto a las actividades de la vida diaria que tendría que estar haciendo en los diferentes contextos en los que se encuentre. Y por último, el tercer criterio que tendría que estar cumpliendo, que pareciera un poco confuso cuando se está leyendo el manual, serían las deficiencias en el periodo de desarrollo. ¿A qué se refiere con esto? Pues básicamente para hacer este diagnóstico a partir de este manual, tienes que estar comparando los hitos del desarrollo con las personas que por edad le corresponden. Si lo comparas con alguien que es de otra edad, no puedes estar hablando de que existe una discapacidad intelectual. En este manual también se maneja una escala de gravedad. Esta escala de gravedad, se clasifica en leve, moderado, grave y profundo. ¿Y cómo se llega a esta clasificación? Pues básicamente en hacer este comparativo de los hitos de desarrollo de los que les hablaba, que debe estar alcanzando el paciente o la persona que se está evaluando en comparación con estos iguales, estableciendo 3 diferentes categorías para definir la gravedad. La primera de estas categorías sería el dominio conceptual. ¿A qué se refiere esta categoría? Pues básicamente al uso del lenguaje que va a estar usando la persona, al aprendizaje de la lectura, al aprendizaje de la escritura y de las matemáticas, por supuesto, al uso de al uso del dinero, a la comprensión del tiempo, incluso también a el uso y manejo de las funciones ejecutivas, a la abstracción, a la planificación y también, por ejemplo, a la memoria a corto plazo. La segunda categoría que analiza este DSM sería el dominio social, que evidentemente se centrará, como bien lo dice, en las interacciones que va a establecer la persona con sus iguales, en las habilidades comunicativas que tenga, en la fluidez con la que se va a comunicar con las otras personas, en la complejidad del lenguaje que usa, en cómo está estableciendo los vínculos sociales, en si sabe leer o no las señales sociales que van a estar mediando todas estas interacciones, en cómo regula sus emociones y sus comportamientos en todas las situaciones en que se encuentre y si son acordes o no a esa situación y, por supuesto, si están o no acordes a la edad, ¿no? Y por último, vamos a tener la categoría del dominio práctico, que involucra básicamente todos los hábitos de higiene, cuidado personal, la ejecución de actividades de la vida diaria, las habilidades recreativas y la gestión del tiempo, tanto para el trabajo, escuela y las actividades de ocio. Continuaré entonces con el siguiente concepto, que sería el síndrome, que la Organización Panamericana para la Salud lo define como el conjunto de síntomas que caracterizan a una enfermedad o una condición que se manifiesta en un sujeto y puede tener o no causas conocidas. Es decir, es un conjunto de signos clínicos que se van a presentar en común una enfermedad. Lo que nos lleva ahora sí a hablar de síndrome de Down. Este síndrome de Down me acerqué al Instituto Nacional de Salud Pública y nos dice que es un trastorno genético que se origina cuando la división celular es anormal y se produce una copia adicional, ya sea total o parcial, del cromosoma 21. Este material genético va a provocar que existan cambios en el desarrollo y, por supuesto, en las características físicas de la persona, que aquí, pues, obviamente van a estar acordes al síndrome de Down, ¿no? Este síndrome es llamado así por
una persona que se llama John Langdon Down, que es un médico que se gradúa en la Universidad de Londres, en la Facultad de Medicina, en 1866, y que trabaja en un asilo con personas que justamente presentan pues todas las características, ¿no? Y como consecuencia de este estudio les llama o les denomina mongoles. A partir de este momento se siguen haciendo diferentes estudios y es en 1961 cuando un grupo de genetistas mandan una carta a una revista científica que incluso divulga hasta nuestros días, en la que propone diferentes términos para llamar, ¿no?, a esta condición. ¿Por qué? Porque consideran que hay una connotación negativa para los nativos de este país, ¿no? Entonces proponen diferentes términos como es la anomalía de Langdon Down, el síndrome de Down y la trisomía 21. Este último basado en un estudio que se hizo en 1959, donde justo se ve que está la alteración en el par cromosómico número 21. Y no es hasta el año de 1965 que la Organización Mundial de la Salud acepta que se llame, como lo conocemos hasta ahora, síndrome de Down. Bien, como sabemos, toda la información genética que recibimos pues viene desde nuestros padres, ¿no? Y todas las células que tenemos tienen 46 cromosomas. Sin embargo, las células sexuales solamente tienen 26 cromosomas. En el momento en el que ocurre la fecundación, pues la suma de los 23 de nuestra madre con los 23 de nuestro padre hacen, ahora sí, los 46. Y es a partir del proceso de división celular en el que pues se siguen creando las demás células. Y justo en este proceso de división celular es cuando pueden llegar a existir las alteraciones que dan lugar justo a esta condición como el síndrome de Down. Y este síndrome de Down tiene diferentes tipos. Uno de estos es la trisomía 21, que es el tipo más común de síndrome de Down, que aproximadamente lo presenta el 95% de las personas. La translocación, que lo presenta un poco más del 4%, y el mosaicismo. Ok, ya me hablaste de la estadística y sí, qué padre, pero ¿cómo se ve esto? Ok, vamos a ver. La trisomía 21 básicamente tiene que ver con que en el par cromosómico número 21, las células tienen un elemento extra, como se puede ver aquí. En lugar de 2 cromosomas van a tener pues 3, ¿no? Luego vamos a ver que en la parte de la translocación, un fragmento del cromosoma número 21 se rompe y se va a adherir a otro par cromosómico. Regularmente es en el par 14 y todas las copias que se siguen haciendo van a tener igual esa carga extra. Por último, vamos a tener el mosaicismo, que es, como bien decíamos, el tipo menos frecuente de síndrome de Down, en el que únicamente algunas células van a tener una copia extra. Entonces, todas las células van a tener 46 y solo algunas van a tener 47 cromosomas. Vamos ahora a hablar de las características del síndrome de Down. Hay algunas que podemos ver a simple vista, como estas, ¿no?, que van a presentar, como por ejemplo, la cabeza un poco más pequeña, ¿no?, en función de su cuerpo. Van a presentar un pequeño aplanamiento en la parte posterior de la cabeza, que se llama braquicefalia. Incluso vamos a ver, ¿no?, que tienen los ojos muy rasgados y un poco direccionados como hacia arriba. Tienen también este pliegue muy característico en la parte interna del ojo que se llama pliegue epicántico. Muchas veces tienen la boca pequeña. También hay algo que se llama macroglosia, que es la lengua más grande, que incluso es un poco protruyente o que se proyecta pues hacia afuera. Los dientes pueden ser en muchas ocasiones más pequeños de lo regular.
También tienen el cuello muy corto y ancho, las manos y pies tienden a ser pequeños, regordetes y anchos también. En las manos existe únicamente un pliegue palmar en comparación con las otras, ¿no? Que tenemos 3 pliegues, tienen talla baja, son propensos a tener obesidad, el pelo delgado, regularmente lacio, ¿no? Aunque no es ninguna norma. Hay otras características también, sin embargo, estas son como las más comunes. Hay otras características que requieren ser examinadas por algunos especialistas, ¿no? Por ejemplo, pueden tener cardiopatías congénitas, que evidentemente tienen que ver con esta parte de la funcionalidad o estructura, ¿no?, del corazón antes de nacer. Pueden tener problemas visuales, problemas auditivos, pueden presentar también problemas endocrinos, perdón, e incluso gastrointestinales. También debido a esta parte del aplanamiento pueden presentar incluso problemas de la columna vertebral. Muy bien. Ahora, ya hablé de diferentes términos como son la discapacidad, por supuesto, la discapacidad intelectual, el síndrome y el síndrome de Down. Y los he estado hablando hasta ahora como si fueran conceptos hasta cierto punto aislados. ¿Y por qué lo retomo ahora de esta manera? Porque me parece necesario establecer una conexión. ¿Por qué es necesario establecer esta conexión? Pues básicamente porque ustedes, bueno, la mayor parte de los que estamos ahorita viendo o compartiendo este espacio, pues son pedagogos o psicólogos, ¿no? Psicólogos en la rama que ustedes elijan, ya sea clínica o educativa, y van a estar trabajando sobre el mismo entendido. ¿Y cuál es ese mismo entendido? Pues básicamente las personas que lleguen a sus escuelas o a sus consultorios siempre van a estar referidos a estos bajo la etiqueta de discapacidad intelectual. Y quiero decirles que para efectos prácticos, ¿no?, del contexto escolar, pues podría ser un tanto funcional, especialmente si se encuentran en un grupo de trabajo en el que pues las personas que están ahí involucradas, ¿no?, los profesionistas tienen muchísimos años de servicio. Sin embargo, tengo que mencionarles que el síndrome de Down no necesariamente tiene que presentar una discapacidad intelectual acentuada, que es lo que ellos quieren decir cuando les están mandando al alumno con síndrome de Down al consultorio o al departamento o servicio de psicopedagogía. Para que me puedan entender mucho mejor lo que les quiero decir, voy a utilizar ahorita una campana de Gauss que utiliza Caitlin Berger para representar el cociente intelectual en su obra llamada Psicología del Desarrollo, Infancia y Adolescencia. Aquí, por ejemplo, podemos ver que el grueso de la población que ella estudia, ¿no?, tiene un cociente intelectual que va de los 85 a los 115 puntos. Y eso sería el promedio. Y hasta aquí, pues los educadores, los maestros, no van a tener ningún problema. Sin embargo, cuando les van a mandar al niño, al alumno, al joven con síndrome de Down, les van a decir que tiene discapacidad intelectual. Y para poder decir que alguien tiene discapacidad intelectual, tendría que estar situado su cociente intelectual de los 70 puntos hacia abajo, teniendo que de los 70 hasta los 55 puntos, estaríamos hablando de una discapacidad intelectual leve, de los 55 puntos hasta los 40, una discapacidad intelectual moderada, de los 40 a los 25, una discapacidad intelectual grave, y con menos de 25 sería una discapacidad intelectual profunda. Entonces, ¿por qué hago énfasis en todo esto? La razón es que justo en este contexto educativo, en cualquiera de los niveles que se encuentren de discapacidad intelectual y en cualquiera de los niveles educativos en los que nos encontremos trabajando, pareciera que es un sinónimo.
¿no? Y la verdad es que no lo es, ¿no? Realmente puede haber una discapacidad intelectual pura sin necesidad de que exista un síndrome de Down. Y este síndrome de Down regularmente se va a acompañar de una discapacidad intelectual en cualquiera de los grados. Es por esto que cada vez que ustedes estén canalizando a algún alumno, a cualquier especialista, ya sea un médico o un psicólogo, tendrán que estar dando todas las señales para que éste pueda leer el probable diagnóstico del que ustedes están sospechando. Y aquí me parece sumamente importante mencionar que como pedagogos no están capacitados para hacer un diagnóstico. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tendrán que estar caracterizando a sus estudiantes. ¿Cómo? Desde una perspectiva multidimensional. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues básicamente a que van a estar perfilando a sus alumnos tomando en cuenta absolutamente todas sus características personales, emocionales, biológicas y psicológicas, así como todas las condiciones contextuales que tiene, ¿no? Entre ellos, el contexto familiar, el contexto social, incluso en caso de que exista el contexto escolar inmediato, ¿no? ¿Por qué? Porque de esta forma vamos a tener conocimiento de las herramientas y recursos, tanto cognitivos como personales y tecnológicos, con los que cuenta el alumno. ¿Para qué? Para dar respuesta a todos esos procesos que nosotros le estamos planteando. ¿Para qué? Pues para que pueda aprender. Y esto me lleva, perdón, al siguiente punto que creo que es una de las partes más interesantes del trabajo con las personas con síndrome de Down, que es la intervención. Ok, bien, ya les hablé de la discapacidad intelectual, ya les hablé del síndrome de Down y de la relación que existe entre estos dos. ¿Para qué? Para poder canalizar y que así se pueda llegar a un diagnóstico certero y correcto. Y ahora, ¿cómo esto va a desembocar en una correcta intervención? Pues básicamente la respuesta y la estrategia a esto es muy compleja y bastante sencilla hasta cierto punto de decir. Es desde la inclusión. ¿Por qué? Porque es ahí donde tenemos nosotros la mayor responsabilidad. ¿Por qué? Porque tenemos que cambiar el paradigma, porque tenemos que estar rompiendo absolutamente con todas las ideas tradicionales con las que venimos trabajando desde que incluso nosotros mismos estamos escolarizados, incluso desde guardería, desde el kinder, desde que somos chiquititos. ¿Y cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer para transformar estos modelos educativos, para transformar todas estas costumbres, para transformar todos estos usos que se llevan a cabo en la educación? Pues lo primerito que tenemos que hacer es hacer un ejercicio introspectivo. Un ejercicio introspectivo en el que tenemos necesariamente y forzosamente que estar identificando nuestras características, nuestras fortalezas, nuestras debilidades y por supuesto las áreas de oportunidad con las que contamos. ¿Para qué? Pues obviamente para irlas mejorando, para estar evidentemente transformando todo lo que estamos haciendo, nuestra práctica, nuestra persona y evidentemente dar lo mejor de nosotros hacia todas las personas con las que vamos a tratar de impactar. Otro rasgo bien importante para poder transformar todo esto sería que el docente esté dispuesto a abandonar el protagonismo. ¿Y a qué me refiero con esto? A que esté dispuesto a trabajar de manera colaborativa y multidisciplinar. Y yo sé que esto es bien difícil porque muchas personas no están dispuestas a hacerlo, porque la verdad es que nos encanta el foco, ¿no? Nos encanta que nos vean y nos encanta que a nosotros nos pongan la estrellita en la frente. Sin embargo, cuando trabajamos en equipo, debemos de estar abiertos a todas las sugerencias, incluso a proponer nuevas formas de trabajo. ¿Para qué? Pues para estar innovando, para que tengamos muchísimos más caminos, muchísimas más alternativas para poder estar dando respuesta a todas las necesidades y requerimientos que nos están planteando nuestros alumnos, ¿no? Y, por supuesto, para estar innovando en todas las metodologías de trabajo que tengamos, pues, en puerta.
Y por supuesto tenemos que estar dejando de darle este sentido negativo al trabajo colaborativo, porque al final del día no se están entrometiendo en mi trabajo, no están señalando que no estoy haciendo algo bien. Al contrario, se trata de crecer todos juntos. Esto, por supuesto, junto con el respeto a la diversidad y la inclusión como ejes que estén guiando el proceso de enseñanza y de aprendizaje, permitirá que estemos introduciendo estrategias innovadoras y, por supuesto, adecuadas y, lo más importante, oportunas a la población con la que estemos interviniendo, lo que provocará, por supuesto, mejores resultados, que no deben confundirse con mejores calificaciones, sino que en realidad deberían traducirse con mejores herramientas para la vida, que por supuesto deben de impactar en todas las esferas del desarrollo y en todas las etapas de la vida, porque de nada me sirve que mi alumno aprenda hoy a hacer algo si dentro de 20 años se le va a olvidar y no le va a servir para absolutamente nada. El chiste de estar haciendo algo hoy es que mañana lo puede estar perfeccionando, ¿no? Y si aún con todo esto sigues teniendo dudas de cómo le hago para trabajar, cómo le hago para intervenir de manera adecuada, te voy a dar algunas estrategias. Primero, tienes que establecer un vínculo afectivo con tus alumnos. No importa si es un bebecito que te acaban de dejar de 45 días o si tienes un alumno grandulón de 40 años, ¿no? ¿Por qué? Porque al final del día este vínculo afectivo te va a permitir crear un ambiente de aprendizaje en el que tanto tú como docente y él como alumno se va a sentir cómodo y te va a decir, ¿sabes qué? Hoy sí tengo ganas de trabajar, hoy estoy contento, hoy quiero aprender más y hoy no puedo con esto, hoy no te estoy entendiendo, necesito que me expliques de otra manera. Hoy definitivamente no vengo de humor para hacer esto, pero puedo intentarlo. Y todas estas cosas van a permitir que se cree un espacio de confianza, que se cree un espacio de respeto en el que va a haber momentos de comunicación invaluables que regularmente los maestros no están dispuestos a tener, ¿no? ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones se sigue teniendo esta idea de la educación tradicional en todos los niveles educativos, ¿no? En el que el maestro tiene la razón. Y entonces, ¿qué pasa? Que se están creando barreras todo el tiempo. Y eso, por supuesto, que no favorece nada a ninguno de los procesos. La segunda estrategia sería que tanto las actividades de aprendizaje como las estrategias de enseñanza que estés utilizando tendrían que ir de lo más sencillo a lo más complejo. Y eso pues es una lógica de vida, ¿no? Evidentemente nadie va a aventarse un maratón sin siquiera haber aprendido a levantarse, ¿no? Y lo mismo pasa, no le vas a pedir a alguien que haga derivadas integrales, ni mucho menos sin que conozca los números. Es muy, muy, muy simple esta estrategia, ¿no? Ir de lo simple a lo complejo. La estrategia número 3 pareciera algo muy sencillo, pero en realidad no lo es tanto. ¿Por qué? Se refiere a dar instrucciones claras. Y estas instrucciones claras tendrán que ser fáciles de comprender para todos los involucrados. ¿Cómo que para todos los involucrados? Pues sí, porque vas a tener un alumno que va a recibir toda la información de manera gráfica. Vas a tener un alumno que va a leer todo esto de manera global. Vas a tener otro alumno que va a ir leyendo paso por paso, ¿no? Y ya tienes todo este apoyo visual bien padre en tu proyector, en tus diapositivas que vas a estar compartiendo en Nearpod, en el enlace que le vas a compartir al alumno o al papá. Pero ¿qué crees? Si lo estás trabajando en el salón, además vas a tener al alumno que te va a estar escuchando y que te va a estar viendo cómo estás haciendo, por ejemplo, este origami, ¿no? Entonces tienes que pensar en todos los posibles escenarios que te puedan surgir ahí, ¿no? Tú tienes que estar viendo, ¿no? Todas las posibles situaciones que te pueden pasar como pedagogo o como psicólogo.
¿Por qué? Porque al final del día tú vas a llegar con el maestro y le vas a decir, oye, vas a trabajar así y te puede pasar A, B, C, D, E y tienes que solucionarlo así, así, así. Y si al final del día te pasa otra situación, bueno, tendrás que tener algunos elementos para solucionarlo y lo vamos a platicar la siguiente ocasión en la que estemos aquí trabajando de manera conjunta, ¿ok? Y estas instrucciones claras también deben estar claras para ti, porque si tú no llevas claro qué es todo lo que vas a hacer, pues de ninguna manera te van a entender los demás. La siguiente estrategia es utilizar reforzadores y este también es todo un tema. ¿Por qué? He encontrado cantidad de videos, posts y demás en los que hablan de los reforzadores positivos y que si los uses, no los uses, vas a traumar a los niños, a los alumnos, a los adultos y todo el mundo va a quedar ahora mal, ¿no? Y no es que sí se usen o no se usen. La realidad es que tienes que usar los reforzadores de acuerdo al perfil de tu alumno. Por eso es tan importante perfilarlos desde el momento número uno, de saber con quién estás trabajando, de leer a las personas desde que llegan a las 8 de la mañana a tu puerta y tienes que ver cómo está tu alumno, si llegó desaliñado, perdón, si llegó contento, cómo están los ojitos, si se peinó, si no se peinó, porque todo eso te va a hablar de cómo está el día de hoy, ¿no? Y de cómo viene todo este proceso educativo que va llevando. Uh-huh. Entonces vas a tener al alumno que necesita un reforzador positivo, como el que hablábamos hace rato, una simple estrellita en la frente a la que lo tienen, no sé, acostumbrado, por ejemplo, desde el kinder, ¿no? Pero vas a tener a otro alumno que su reforzador positivo es la competencia. Y entonces, ¿qué le vas a decir? Ah, bueno, le vas a plantear que la actividad es un juego. ¿Y qué le vas a decir? Ah, bueno, el primero que llegue se va a ganar una paleta, ¿no? Y al final del día sí es muy conductista, la verdad es que sí, pero él no lo va a hacer por la paleta, lo va a hacer por ser el primero que gane y se va a emocionar y entonces esa va a ser su motivación extrínseca. ¿Y qué va a pasar? El niño va a aprender. Y entonces va a llevar a cabo todo este aprendizaje por experiencia, empírico y demás, y va a estar contento, va a estar llevando a cabo todas las actividades que tú le digas de una manera feliz. Y eso se va a traducir, por supuesto, en aprendizajes significativos. Y, por ejemplo, vas a tener el otro alumno que es más pasivo, que va a parecer que no le importa nada, pero su reforzador positivo va a ser estar a lo mejor en el cuadro de honor. Y con eso es suficiente para él. Por eso es que estos reforzadores positivos tienen que ir muy de la mano con todo este entrenamiento que tú vas a tener, ¿no? Para observarlos y para estar describiendo todo pues todas estas características, ¿no? Y todos estos informes que tienes que ir haciendo a lo largo de la escolarización. La siguiente estrategia sería establecer los límites claros, es decir, qué se puede y qué no se puede hacer. Y si lo sobrepasas, ¿cuáles van a ser las consecuencias? Porque realmente en esta parte del síndrome de Down, muchas veces tendemos a disculpar, ¿no? A disculpar al chavo, a disculpar al adulto, a disculpar al niño, porque pues pobrecito, hay que entenderlo. Y la verdad es que no, ellos son muy conscientes de las cosas que hacen, ¿no? Somos nosotros quienes los hacemos chiquitos. Y entonces, ¿qué pasa? Pues llega un momento en el que ellos también aprenden que bueno, si hago esto, ay, no va a pasar nada, ¿no? Me van a decir que está bien. Ay, me van a mandar a lo mejor a sentarme a otro lado y no me van a regañar, no me van a decir nada. No, o sea, ellos tienen que aprender que todos sus actos tienen consecuencias. Y, por ejemplo, a lo mejor las consecuencias en este momento son chiquitas, pero el día de mañana son más grandes. ¿Qué pasa? A un ejemplo muy simple. Si hoy no llevé mi bata de pintura al kinder, ¿qué va a pasar? Pues a lo mejor voy a ensuciar mi uniforme y quién sabe, a lo mejor mi mamá me pone a lavarlo, ¿no? Habrá una mamá que sea muy consciente y lo pone a lavarlo y a lo mejor le queda mal lavado y todo manchado, pero bueno, ya entendió que lo tiene que lavar. Pero mañana se le olvida el uniforme para ir al trabajo. ¿Y qué va a pasar? Pues si es un uniforme que necesita para entrar, por ejemplo, a un laboratorio, no lo van a dejar pasar.
¿Y qué va a pasar? Va a tener una falta y va a tener un descuento. Entonces, todas estas cosas se van trabajando y se van aprendiendo desde que son muy pequeños. Entonces, parte de nuestra labor como adultos y como docentes es hacerlos entender que todos estos límites y que todas estas normas que no se cumplen tienen consecuencias. Por último, voy a hablar de algo que se llama la estrategia de las 3 Rs, las reglas, rutinas y responsabilidades, que considero que son la base del trabajo diario con las personas con síndrome de Down. ¿Por qué? Porque pues básicamente ellos son muy rutinarios. Obviamente pues porque todas estas consecuencias de la discapacidad intelectual que vienen acompañando al síndrome, pues tienen que ver con estas tareas repetitivas, ¿no? Y tienes que trabajar mucho de esta forma con ellos. Y la frecuencia con la que tengas que estar haciendo esta parte rutinaria va a depender totalmente del caso específico en el que, bueno, con la persona con la que estés trabajando. Habrá niños que tendrás que repetir 500 veces un paso de 3 horas y habrá personas con las que tengas que trabajar una rutina una semana y con eso tuvo, ¿no? Entonces, por supuesto que cada caso es totalmente diferente. Ahora, si se dan cuenta, solo hice una mención específica de estrategias de síndrome de Down en las últimas 2 y a lo mejor ni siquiera se dieron cuenta, pero nuevamente encuentro un argumento para esto. ¿Por qué? Si estamos trabajando desde una visión de la inclusión, no tendría que hacerse necesario hablar de estrategias para el síndrome de Down, ¿no? ¿Por qué? Porque al final del día no tendríamos que estar haciendo adaptaciones curriculares, ajustes razonables o el término que esté en boga según el plan y programa educativo, por ejemplo, o la propuesta internacional, sino que todos nuestros diseños curriculares o las propuestas con las que estemos trabajando deberían tener como base la equidad. ¿Y a qué me refiero con equidad? A dar a cada persona lo que necesita en el momento que lo requiere. No antes, no después, no darle más y no darle menos. De esta forma, tendríamos que estarle presentando retos que sean alcanzables. ¿Para qué? Para evitar así que el alumno esté frustrado porque no logra alcanzar las metas que le estás planteando. Y ahora que estoy hablando de esta parte de la frustración, me gustaría hablar un poco de esta estigmatización que se tiene respecto a la parte emocional y conductual de las personas con síndrome de Down que tenemos de manera social. Se piensa principalmente que tienen poca o nula tolerancia a la frustración, que son desafiantes, que hacen rabietas, que son agresivos, que son bastante viscerales, que presentan también algunas dispraxias del lenguaje y que son bastante desorganizados. Sin embargo, esto tampoco es una regla, ya que al ser seres individuales y personas pensantes, cada uno tiene una personalidad distinta. Y justo es por este motivo que la forma de reaccionar a cada uno de los estímulos también será diferente. Entonces podemos encontrar personas que están en el otro extremo, ¿no? Que son complacientes, que son risueños, que son cariñosos y que son súper obedientes. Lo que tendríamos que hacer entonces es educar de forma que haya un manejo equilibrado de las emociones y que esto desate conductas sanas. Bien, ahora quisiera compartirles un video que, aunque lo tengo aquí en la presentación, se los voy a poner en otra ventana porque no sé por qué no me deja configurarlo adecuadamente, aunque lo intenté muchísimas veces. En caso de que no se escuche, me dicen, por favor. On March the 21st, it's World Poetry Day. Let's celebrate the arts that turns dreams into words and words into dreams. Le 21 mars, c'est aussi la journée internationale des forêts. Nous célébrons tous les arbres et toutes les forêts qui abritent tant d'êtres vivants et merveilleux. تسألني ما أعرف
as dita da Rosen. Nesta festa churrasco, dita da portas, lílias, surpresa das famílias. Il 21 marzo è anche la giornata mondiale sulla sindrome di Down. Purtroppo però non abbiamo tanti motivi per festeggiare. Pour te dire né. Pas seulement quelques-uns d'entre nous. Have more opportunities at school. Plus de chance dans notre vie sociale. Même si on si nous connaissons. Then we'll have plenty of reasons to celebrate this day. ¿Qué nos quiere comunicar este video? Pues básicamente que... denme un poco de copia. ¿Qué nos quiere comunicar este video? Pues básicamente, perdón, ahora sí, que las personas con síndrome de Down son parte de la sociedad y que como cualquier persona tienen necesidades que van desde lo social, lo laboral, lo escolar, incluso los servicios de salud, y que todas estas áreas se tienen que atender como las de cualquier persona, ¿no? Porque al final, esos son, ¿no? Y es por eso que estoy plenamente convencida de que es conveniente que nosotros como docentes, pedagogos, psicólogos clínicos, psicólogos educativos, tenemos que pensar fuera de la caja y tengamos esta apertura mental para romper nuestros esquemas, nuestros paradigmas y atrevernos a explorar, porque esta exploración nos llevará a tener nuevas sensaciones, nuevas emociones y nuevas vivencias, que en mayor o menor medida van a originar que transformemos el entorno en el que nos encontramos y, por supuesto, transformarán nuestra enseñanza, teniendo como consecuencia que nuestros alumnos aprendan que cambiar está bien. Así que, maestro, pedagogo, psicólogo, si no estás guiando a tus alumnos para transformar sus condiciones de vida, ¿qué les estás enseñando? Eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Susi. Es un gusto, ha sido un gusto verte por acá otra vez. Hace mucho tiempo que no nos veíamos, no platicábamos de estas cosas tan interesantes. Chicos, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario para nuestro ponente? Si no, yo me quedo agradeciéndote mucho el día de hoy, todo lo que nos has compartido, todas las reflexiones a las que nos llevas. Espero poder tenerte por aquí cerquita, después en algún evento presencial, ya cuando esto esté abierto. Joana, tienes una pregunta, te escuchamos. Hay muchas gracias. Con todo y perro, no pasa nada. Perdón. Ay, Dios. Bueno, nada más era recalcar que pues sí es importante conocer lo que nos dio el día de hoy la maestra Susana, sobre lo del síndrome de Down, porque hay muchas personas que creen que las personas que tienen este síndrome pues no tienen las suficientes capacidades, por así decirlo. Y la verdad a mí pues me molesta mucho ese tipo de cosas porque realmente son personas muy inteligentes, o sea, son personas como cualquier otra, y el hecho de que tengan ese síndrome no las hace menos inteligentes que una persona que no lo tenga. Entonces creo que sí es importante este tipo de cosas para que se informe. Perdón por el ruido. No te preocupes. Y yo creo que lo más importante es que muchas veces somos nosotros mismos como adultos o como personas que les rodeamos quienes están construyendo las barreras, ¿no? Quienes no les permitimos explorar, quienes no les permitimos atreverse a hacer muchas cosas, ¿no? Rápidamente les comparto. Tenía un alumno que ahora es mi amigo, que vivió 29 años de su vida
sin saber que tenía síndrome de Down. Y él hacía de todo. De todo, de todo. Ahora trabaja en un restaurante, le encanta esta parte de la cocina y así. Trabaja en un restaurante y él es súper feliz, se llama Fernando. Y Fer hizo absolutamente de todo. Cuando se enteró que tenía síndrome de Down, que fue por una casualidad de la vida, fue un shock para él y por supuesto sus papás pegaron el grito en el cielo. Pero para él no hubo ninguna barrera y no hubo nada que no pudiera hacer porque sus papás nunca le dijeron no puedes, no debes, no, nada, ¿no? Entonces, esta parte de todas las barreras que nosotros les construimos es súper importante para lo que ellos crean que pueden o no pueden hacer. ¿Alguien más? Me parece que ya no tenemos dudas. Susi, ha sido un gusto tenerte por aquí. Espero verte pronto en algún evento presencial, estar colaborando de manera más activa, ya que esta pandemia nos lo permita. Te agradezco muchísimo tus comentarios, todo lo que nos dejas, todas las reflexiones. Chicos, les pido por favor registrar su asistencia en la liga que nos compartió la maestra Gaby y pues ya nos dijeron, Carlita por acá, excelente ponente, muchas gracias por la información, ya que no todos conocen sobre el tema, desafortunadamente al escuchar la palabra síndrome de manera automática, muchas personas piensan que no pueden ni deben o peor aún, no tienen los mismos derechos que alguien sano. Muy cierto, muchas gracias Carlita por compartir. Universidad, con esto damos por concluido agradeciendo la participación Universidad del Valle de México por siempre responsable de lo que se ha cultivado. Muchas gracias. Bye, Lucy. Muchas gracias por el espacio a la universidad. Gracias a ti. Te mando un fuerte abrazo.